Sean bienvenidos a otro video y en este video vamos a hablar acerca de unidades. ¿Y por qué las unidades son importantes? Bueno, porque las unidades en todo sistema es crucial para poder entender cómo ciertos componentes o ciertos elementos interactúan en cierto sistema o en cierto ecosistema. Así como en la vida real nosotros utilizamos la física, un ejemplo, cuando nos referimos a distancia, nosotros utilizamos kilómetros, metros o incluso millas. Esas mismas leyes o esas mismas unidades también pueden ser utilizadas de una distinta manera, pero en distintos ecosistemas. En este caso, Forex tienen ciertas unidades que nos pueden llegar a entender o nos pueden llegar a servir para poder más o menos entender cómo el sistema o el ecosistema funciona en el mundo del Forex o en el mundo de estos ciertos gráficos, dependiendo la moneda, dependiendo el par que nosotros estemos utilizando, y eso nos va a ayudar a entender cómo el sistema se está moviendo en un cierto periodo de tiempo. Entonces, la primera unidad o la unidad más básica que ustedes tienen que entender es el PIB. ¿Y qué es el PIB? Bueno, el PIB es un acrónimo de porcentaje en punto o un punto de interés de precio. Eso es lo que literalmente un PIB significa. Ustedes tienen que entender que un PIB es el movimiento de precio más pequeño que puede hacer un tipo de cambio según la convención del mercado de divisas. Entonces, para aquellos que realmente no entendieron la descripción, un PIB simplemente es el porcentaje o simplemente es la unidad que se utiliza para poder describir la dirección o qué cierta cantidad el mercado se ha movido, sea para arriba o sea para abajo. Entonces tienen que entender que el mercado simplemente tiene dos direcciones, tiene o se va para arriba o se va para abajo. Entonces ustedes tienen que entender cuántos pips, o sea, cuántas unidades subió. Entonces en este caso se llama pips. Entonces cuando sube el mercado podemos decir que el mercado ha subido 10 pips, o cuando baja el mercado podemos decir que el mercado ha bajado 10 pips. Otro término que ustedes tienen que saber, que me gustaría compartirlo, se llama spread o margen. ¿Y qué es el spread o qué es el margen? Bueno, el spread es la diferencia entre el precio de oferta, o sea, la venta, y el precio de demanda, o sea, la compra de una divisa. Ustedes tienen que entender que los brokers de Forex no cobran comisiones. O sea, cuando nosotros ponemos nuestro dinero, o sea, cuando yo deposito mi dinero en un broker que está regulado, usualmente ellos no me cobran a mi dinero por tener mi dinero ahí o por utilizarlo o por hacer una transacción. Ellos no me cobran nada de comisiones, simplemente que ellos ganan dinero a través del spread. ¿Y qué es el spread? Bueno, el tamaño del spread está influenciado por muchos factores. Algunos de ellos son el tamaño de su operación, la demanda de la moneda y su volatilidad. Entonces ustedes tienen que entender que cuando ustedes tradean en el mundo de Forex y están utilizando un broker, lo cual todo el mundo tiene que utilizar, ellos no les van a cobrar ninguna comisión. ¿Por qué? Porque ellos ya les están cobrando a través del spread. Y ya habíamos dicho que es la diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda. Pero también tienen que entender que el spread varía dependiendo de las monedas. Entonces usualmente, dependiendo de la volatilidad, el spread va a ser muchísimo más grande. Entonces en los pares mayores el spread es un poquito más bajo porque obviamente la volatilidad no es tanta. Lo mismo aplica para los pares menores, ya que la volatilidad es un poquito más alta, el spread va a ser más alto, y sucesivamente lo mismo aplica con oro. Entonces, ya que el oro es más volátil, ustedes tienen que esperar que el spread obviamente va a ser muchísimo mayor. También tienen que entender que el spread también va a ser afectado también por el tamaño de su operación, por la demanda de la moneda obviamente y por la volatilidad. Entonces no piensen que el spread va a ser constante en todo, sino que varía dependiendo de nuestro lotaje y dependiendo lo que estemos tradeando. Volviendo al tema del PIB o al término del PIB, ustedes tienen que entender que a pesar de que ese es el término o la unidad que nosotros utilizamos para poder entender cómo el mercado se ha movido, cuánto se ha movido, ustedes tienen que entender que en términos monetarios eso realmente es arbitrario. Entonces un PIB significa que se puede mover 10 unidades, pero en términos de dinero eso no significa nada. ¿Y qué es lo que le da el valor al PIB? Bueno, lo que le da el valor al PIB es el lotaje. Entonces el lote, ustedes tienen que entender que las divisas se negocian en tamaños estándares conocidos como lotes. Y los lotes son los que le dan el valor monetario a los pips. Entonces, a pesar de que nosotros podemos decir que el pip se ha movido 10, 20 pips para arriba, en sí no significa nada. Lo que realmente le da el valor al pip es el lotaje. Dependiendo del lotaje que nosotros utilicemos, eso es lo que realmente le va a dar el valor monetario al PIB. ¿Y a cómo me refiero monetario? Bueno, dependiendo del lotaje, hay veces que el PIB puede valer $5, $20, $50. Entonces, si decimos que un PIB vale $2 y subió 10 pips, entonces quiere decir que eso equivale a $20. Entonces eso es lo que realmente le da el valor monetario
dependiendo qué lotaje nosotros utilicemos. Entonces, ya que saben esto, yo les voy a enseñar en los gráficos cómo esto se mira visualmente. Ok, ya que estamos ahorita en el gráfico, les voy a enseñar qué es lo que un pip, cómo se mira un pip, cuál es el spread y cuál es el lotaje. Entonces, en este caso vamos a utilizar GBP, JPY, que es la moneda que yo usualmente tradeo. Entonces, ustedes tienen que ver que este mercado se está moviendo hacia abajo. Entonces, literalmente, ¿cómo nosotros podemos decir que se está moviendo para abajo o cuánto se movió hacia abajo? Entonces, en este caso, nosotros utilizamos los pips. Entonces, supongamos que tocó este nivel. Entonces, en este nivel, usualmente ustedes pueden poner una regla y ustedes pueden ver que literalmente el gráfico o el movimiento literalmente ha sido hacia abajo por una cantidad de 147.6 pips. Eso es lo que literalmente le he dicho. Entonces, el mercado en sí se movió 146 pips hacia abajo. Entonces, eso recuerden, eso simplemente nos dice la cantidad que bajó, pero realmente no nos dice literalmente en términos monetarios cuánto equivale. Recuerden que lo que les da el valor es el lotaje. Entonces, volviendo al spread, ustedes tienen que entender que cuando tomen un trade, el broker no les va a cobrar literalmente cuando ustedes depositen ni cuando estén retirando. Simplemente ellos van a cobrar dependiendo la diferencia que hay acá. Entonces, esta diferencia es lo que equivale y eso es lo que va a ser el spread. Entonces, ustedes pueden ver que si yo pongo un lotaje que me equivale a 1.0, ustedes pueden ver que el spread ahorita está en 6.6, 5.5. Entonces, este va a ser el valor que me van a cobrar cuando yo haga un trade. Entonces, cuando yo haga un trade, sea vendiendo o sea comprando, esto es lo que literalmente el broker me va a cobrar debido a la diferencia que está entre la compra y la venta. Entonces, volviendo al tema del lotaje, ustedes tienen que entender, les voy a poner un ejemplo, les vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Esto no va a ser un trade de verdad, simplemente va a ser un trade hipotético. Y supongamos que yo voy a arriesgar, me voy a meter desde acá en este nivel, que es lo que yo quería hacer esta mañana, y quiero arriesgar 15 pips. Entonces, si yo quiero arriesgar 15 pips para poder ganar 142 pips, ustedes tienen que entender que esto realmente no significa nada en términos monetarios. Pero supongamos que yo, como les digo, ustedes cuando estén tradeando, ustedes siempre tienen que arriesgar menos del 1% o menos del 2% de su cuenta por trade. Yo arriesgo usualmente entre 0.5% o 1%, dependiendo cómo esté o cómo yo mire la situación en el mercado. Supongamos que cada pip, ahorita les vamos a poner un ejemplo básico. Supongamos que cada pip vale $5 en este caso. Entonces, en este caso, un pip vale $5. Entonces, si ustedes multiplican 15 por 5, ustedes se van a dar cuenta que yo estoy arriesgando $75 si en caso llego a perder. O sea, si esto llega a subir y toca esto, voy a perder $75. Pero si en caso llego a ganar, yo tengo que multiplicar 142.2 por $5. Y ustedes se dan cuenta que eso equivale a $711. Entonces, ustedes se dan cuenta que dependiendo del lotaje, que en este caso el lotaje equivalía a $5 por pip. Entonces yo estaba perdiendo 75 para poder ganar muchísimo más. O sea, para poder ganar prácticamente más de 9.5 veces. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Pero supongamos que yo tengo una cuenta más grande. Porque ustedes hay veces que se preguntan, ¿por qué si yo tomé el mismo trade que una cierta persona y hay personas que hacen más y eso que hicimos el mismo trade, ¿por qué ellos ganan más? Bueno, la razón por la que ellos están ganando más no es porque ellos estén haciendo más pips, simplemente están ganando más porque realmente ellos utilizaron un lotaje mayor. Pero obviamente tienen que estar arriesgando menos del 1%. Entonces, a medida que su cuenta o su balance sea más grande, ustedes pueden ir arriesgando un poquito más. Y eso es lo que nos da el espacio y la posibilidad de poder incrementar nuestro lotaje. Entonces, vamos a poner, en este caso, que obviamente ya el pip ya no vale $5. Supongamos que ahora vale $15 cada pip. Entonces, supongamos que cada pip vale $15 y yo estoy arriesgando 15. Entonces, vamos a multiplicar 15 por 15. Entonces, en este caso, si yo llego a perder, el pip costaría $15 y yo llegaría a perder 225 si en caso llego a perder. Pero si en caso yo llego a ganar, simplemente voy a multiplicar 142.2 por 15. Y ustedes se pueden dar cuenta que eso equivale a $2.133. Entonces ustedes pueden ver que a pesar de que es el mismo trade,
la cantidad de dinero varía. ¿Por qué varía? Bueno, porque el lotaje también varió. Entonces, ya que el lotaje incrementó, por ende, el precio de este trade va a incrementar, pero en sí la cantidad de pips es lo mismo, porque eso simplemente no nos dice nada monetariamente, eso simplemente nos dice cuántas unidades bajó en el mundo del gráfico, obviamente. Ustedes tienen que entender que a pesar de que, sí, hay veces que podemos arriesgar un poquito más, ustedes tienen que entender que ustedes siempre tienen que arriesgar menos del 1% de su cuenta por trade. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que siempre estar protegiendo su capital, porque ustedes nunca saben cuándo realmente van a perder o cuándo realmente van a ganar. Antes de terminar este video, les voy a dar un ejemplo más en específico y vamos a irnos a MT4. Ok, en MT4 yo usualmente no estoy acostumbrado a utilizarlo, pero ya que estoy haciendo una cuenta fondeada, yo usualmente tradeaba con mi propio capital en una cuenta regulada, entonces los lotajes cambiaban. Pero para aquellos que están utilizando MT4, ustedes tienen que entender que cuando yo estoy arriesgando 15 pips, ustedes tienen que entender que si yo pongo un lotaje de 3.0, eso va a equivaler a $300 aproximadamente. Entonces, si yo estoy arriesgando 5 lotajes por 15 pips, eso equivaldría como a $500 aproximadamente. Entonces, eso simplemente es para aquellos que realmente están utilizando MT4. Yo sé que es un poquito distinto para aquellos que realmente usan brokers que están regulados, porque es un poquito más básico. Así como yo les dije, simplemente ponía el valor del pip y eso es lo que me salía. Pero yo sé que hay gente que está utilizando MT4 y el lotaje puede cambiar un poquito, pero es la misma idea. Ustedes tienen que entender que el lotaje simplemente es el que le da el valor monetario a cada trade y a cada pip. Y nada, eso ha sido todo, así que nos vemos hasta la próxima.